Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Ahora sí, bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del tema de las protestas, del orden y obviamente relacionarlo con el cristianismo. La invitada es Manuela Vergel, es de Colombia, entonces por supuesto vamos a tocar un poquito el tema de lo que está sucediendo. Creo que sí sigue sucediendo ahí en Colombia. Para cuando salga este podcast no lo sé, pero en este momento todavía pasan algunas cosas en Colombia. Entonces les presento a Manuela. Ella estudió Gobierno y Asuntos Públicos con una opcional de Derecho y Estado, entonces cae al tiro para este tema. Ella es cristiana también, entonces sin más, Manuela, si te presentas también un poquito y das tus redes sociales, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, Edgar. Sí, pues como dijo Edgar, estudio Gobierno y Asuntos Públicos, tengo 22 años y ya estoy terminando mi carrera en gobierno. Pues me quiero enfocar en educación, pero pues me encantan todos los temas y también creo que Dios es el centro de todo, entonces pues es la base para poder tomar decisiones más en temas como de mi carrera, pero también es importante para saber cómo actuar como ciudadano. Excelente. Pues con eso, pues lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es definir un poquito qué es el Estado. No sé si tú tienes alguna definición que nos puedas dar un poco del Estado, cómo inicia el Estado, algo que honestamente que tu carrera te haya dejado para presumir que estudiaste. No, sí, claro. Pues el Estado empieza con las tierras, como hay diferentes tipos de tierras y empiezan más con el sistema feudal. Entonces llegan grupos y se organizan y crean como sistemas feudales donde hay ciertas personas que son señores feudales que tienen más poder sobre otros y lo que hacen es prometerle a la gente una protección y seguridad a cambio de que las personas trabajen para ellos. Entonces empiezan como diciéndoles como no vamos a atacar tus tierras si nos das a nosotros como producción de lo que tengas. Y ahí también hacen los impuestos. Entonces así empieza como un sistema burocrático en el que siempre hay una autoridad que tiene que reclamar impuestos sobre las personas, creando como ese sistema de retribución donde supuestamente se da la idea de que hay derechos, como donde las personas tienen derechos de no ser atacados y ahí nace el uso legítimo de la fuerza. Y a partir de eso, pues se va creando como sistemas más grandes de Estado. Lo que pasa es que después, más adelante, eh, ese sistema feudal deja de ser como un sistema únicamente de opresión, sino que también se empiezan a hablar de derechos y de responsabilidades. Entonces, después se crea un contrato social en que ya no es como una imposición de el Estado te paga, el Estado, tú le pagas al Estado y el Estado recauda todos los impuestos, sino que por el contrario, el Estado te tiene que otorgar a ti los derechos si todos actuamos bajo un mismo contrato social donde pues, tenemos nuestros deberes y nuestras responsabilidades, pero también nuestros derechos que el Estado se encarga de protegerlos por encima de todo. Entonces, pues digamos, hay varias definiciones de Estado, pero en sí el Estado da el poder legítimo, tiene el poder legítimo de la fuerza y se usa en última instancia, pero también tiene la potestad y la obligación de, de proteger los derechos de cada ciudadano. Perfecto. Eso del contrato social me recuerda mucho a este carnal, al filósofo Jean-Jacques Rousseau, es de él, Rousseau, ¿no? ajá, Sí. sí. No me cae tan bien, pero, o sea, en cierta forma sí le atinó un poco que existe un contrato social no hablado, pero no me gustan las implicaciones que tiene específicamente su filosofía, pero bueno, a Sí, veces, totalmente. a pesar de que estemos en desacuerdo con algunas cosas, creo que hay que resaltar algunas cosas en las que sí le haya podido atinar. Hay muchos que niegan el contrato social, específicamente los liberales un poquito más radicales. Yo considero que, a pesar de todo, aunque no lo pienses, hay un contrato social hasta en tu propia casa. En tu propia casa te abstienes de algunas cosas porque la casa tiene Sí, reglas. totalmente. Entonces, De hecho, ajá. ah, perdón.
No, 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 adelante, adelante. Sí, desde el cristianismo también. Qué pena, es que se corta un poco, entonces te escucho tarde. Pero No te apures. también C.S. Lewis hablaba también de como de la ley de la naturaleza y dice que todos, como nos regimos bajo una misma ley de la naturaleza, que se va, como esa ley en sí es el mismo contrato social, como puede llamarse diferente, pero, pero igual son formas de tomar como los valores y cosas establecidas de un Estado, como de un grupo de personas para tomar decisiones de qué está bien y qué está mal y cómo se debe regir, como la sociedad, sí. Perfecto. Oye, y por ejemplo, a mí cuando llevé mi clase de política, realmente, pues sí le aprendí mucho al profe, un saludito al profe Berlanga, a ver si me llega a escuchar, ese cuate me caía muy bien. No sé cómo me aguantaba, porque yo era muy de derechas, él es como centro izquierda y muchos de mis compañeros eran como de izquierda más progresista, entonces yo era como la guerra contra todos, pero pues cosas que pasan, ¿no? Entre esa clase hubo una definición de la relación entre pues, la soberanía del Estado y nosotros, los que vivimos en él, que me gustó, que fue la de Norberto Bobbio, que dice que considera que el poder soberano se vuelve el poder de crear y aplicar el derecho, es decir, pues las normas vinculantes. Eso sucede dentro de un territorio hacia un pueblo, el pueblo que vive en ese territorio. Y este poder recibe su validez como la norma fundamental y además le da la capacidad de hacerse valer recurriendo en últimas instancias a la fuerza. Y en consecuencia de todo esto, el Estado es el que tiene realmente el uso legítimo de la fuerza para guardar la ley y el orden. Esta era la definición de Bobbio, aunque Bobbio sí Sí, tenía más sus proporciones guardadas de que hay tantas cosas personales en las cuales el gobierno no se debería de meter y ay, la verdad, sí no me acuerdo qué decía Bobbio, pero esto lo digo yo considero que las personas dentro de su hogar tienen el derecho a protegerse. En la parte de las armas estoy un poco gris. Yo no soy fuerte en defender el derecho a portar armas. Considero que puede ser un derecho, por supuesto, pero con su debida cultura, con su debida enseñanza y con su debida responsabilidad. Pero pues en donde vivo, honestamente, si les das armas se van a volver, pero como locos las personas. Entonces, esa es la parte donde yo estoy en gris. Pero si supongamos que la gente tuviera más cultura de armas como en el estado de Texas, por ejemplo, pues no tengo ningún problema. Si así fuera concebido nuestro estado, no tendría ningún problema. Si el gobierno permite portar armas, yo respeto eso. Quizás yo tome la decisión de no usarlas porque yo no quiero matar a nadie, ni a veces ni en mi legítima defensa, no lo sé. Son cosas que no he estado en esa situación más que una vez que me asaltaron y honestamente yo fui muy obediente cuando me asaltaron. Entonces, sí, son temas complicados, pero yo considero que la gente tiene que tener esa libertad de defenderse dentro de su propiedad, pero aún así el Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza en muchísimas cosas y pues medianamente nosotros tenemos que tratar de ser respetuosos con las leyes del Estado y si alguna ley del Estado se llega a romper, ¿sabes qué? Si la rompiste por error, por omisión o lo que sea, otra forma de respetar la ley es aceptar las consecuencias. Eso es lo que, al menos lo que yo veo. Pero sí me gusta sí, que diga que el Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza. No sé a ti qué te parece. sí, totalmente. Y con la No, yo Biblia, también. ¿qué opinas de que la Biblia tiene alguna definición del Estado realmente o de la relación entre Estado y pueblo? Pues en la Biblia en sí habla, como si habla de autoridades, de reyes y de pueblos sometidos, pero de hecho, pues como siempre habla de someterse. Digamos en Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean la condenación por sí mismos. Entonces, pues no sé, yo siento que si bien el Estado puede tener como sus falencias, también como sus virtudes, como siempre debemos someternos y tomar cualquier como decisión
como respetando las leyes, las autoridades, justamente porque tienen la potestad y el poder legítimo, lo que tú dices, para hacerlo. Entonces, si el Estado nos dice algo, deberíamos someternos, y también como cristianos tenemos que someternos los unos a los otros y honrarnos los unos a los otros para siempre tener orden a la sociedad. Y pues el orden se da por unos gobernantes que seguramente, pues estoy completamente segura que Dios los puso ahí. Y nada, ser obedientes, que la obediencia también nos hace hijos de Dios. Pero, por ejemplo, hay gente, y lo voy a decir con todo respeto, hay gente que toma Romanos 13, pero el versículo 3 y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? No, no, o sea, olvidan la segunda parte, pero la segunda parte dice, ¿quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero hay gente que toma la primera parte de Romanos 13:3 con que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, y dicen, es que si el Estado está persiguiendo a los buenos, se ha descalificado como un Estado legítimo y entonces la gente se puede rebelar. Esta interpretación la han dado muchísimas veces y cada vez yo la escucho más frecuentemente y honestamente, ahí sí, con todo respeto, yo no la considero tan adecuada porque se olvidan de la segunda parte del versículo, pero no sé tú qué opinas justo de esa parte. ¿Tú crees que el Estado, a pesar de ser malo, a pesar de ser corrupto, es un Estado que todavía Dios puso o es un Estado que Dios no puso? No, yo creo que totalmente Dios pone, sea, sea malo o bueno, todo es para algo, ¿no? Entonces, pues obviamente yo creo que es un versículo totalmente sacado de contexto y obviamente no puedes decir como, ay, como el Estado no hace esto, entonces ya podemos ir en contra del Estado cuando nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer. Y también, pues justamente como el Estado tiene esa legitimidad y como hablábamos también de la cosa, de la fuerza legítima, ellos tienen la potestad y el poder para tomar decisiones sobre nosotros. Entonces, igualmente el Estado puede decir como, pues no tomas la decisión, entonces o te damos sanciones, penas o llegar hasta el punto de usar la fuerza legítima, que igual están en todo su derecho, en toda su legitimidad. Y en ese momento uno, pues o sea, como cristianos debemos buscar discutirlo, pero no en ese sentido de manifestaciones, como hablábamos de decir, ay, entonces ya no lo respeto porque no es una autoridad legítima. Claro. Entonces, pues no estoy de acuerdo tampoco con esa afirmación. Yo, así me voy a explayar un poquito. Esa parte de que porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, esto no deslegitima al Estado. A ver, está hablando simplemente del deber ser aquí la Biblia, está hablando del deber ser, de lo que debería hacer el gobierno y del pensamiento que nosotros tenemos que tener de un gobierno. Por supuesto que se puede equivocar, usualmente son corruptos, sí son corruptos, y creo que en este entonces, cuando se escribió este versículo, eran ultra corruptos también. La humanidad, desgraciadamente, sigue siendo la misma. Entonces, teniendo este tipo de gobiernos, eh, hay que recordar lo que dice la segunda parte del versículo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esta parte a mí me llama la atención porque sí habla de que estés sujetos a ellos cuando estén haciendo el trabajo de Dios, pero hay veces que no lo hacen, honestamente. Pero esto no te da derecho a rebelarte de una manera loca y violenta como usualmente son varias revoluciones armadas. Al contrario, te permite desobedecer al Estado cuando el Estado quiera ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ahí, por supuesto que se vale, pero aún así te manda a Sí, respetarlo. sí, totalmente de acuerdo. Aparte, pues, o sea, también se puede ver ahora que las personas ya están perdiendo de vista como lo que realmente quieren, que es como pelear por sus derechos, sino que están haciendo como muchas revueltas y están abusando de sus derechos para, pues para proteger unos ideales, como con sesgos, como con el unconscious bias, Ujú. eh, para, pues para dejar de lado lo que Dios ya nos prometió,
que ni siquiera está en este mundo, sino lo que tenemos que hacer es, primero, amar a Dios y segundo, amar a los demás. Y con eso tenemos que hacer obedeciéndolo, como obedeciendo también al Estado. Y si hay algo que no esté bien, pues decimos como, pues lo declaramos. Obviamente tenemos que hablarlo, tenemos que buscar la verdad, pero obviamente la violencia no, no es el medio y el medio es tan importante como el fin. Claro. Entonces, si perdemos de vista pues ese fin con otros medios, se está deslegitimizando totalmente todo, como a lo que se llegaba y se está perdiendo de vista como la realidad de lo que se quería llegar. Y ese es el tema, ¿cómo cuando tú crees que estás haciendo algo bueno y haces algo malo para, según esto, luchar por algún derecho, luchar por algo de justicia, cuando tú haces algo malo, honestamente te va mal. Y eso es un tema. O sea, cuando tú estás siendo oprimido por el gobierno al cual estás subyugado, lo que tienes que hacer es clamar a Dios. O sea, la mejor arma del cristiano, Es la oración. aparte de la Biblia, es la oración. Y la posición de guerra de un cristiano es de rodillas ante Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nos han mandado realmente, a depender completamente de Dios. Y eso es, creo que lo que debe de caracterizar a los seguidores de Dios. En su tiempo, pues era el pueblo de Israel que pues al final se tenía Sí, que volver a Dios y en este caso ahora pues somos nosotros los cristianos, los que confesamos a Dios, cristianos, seamos gentiles, es decir, no israelitas, o que sean igual mismos judíos que reconozcan a Cristo, pues tienen exactamente pues ese mismo mandato de amar a Dios y depender completamente en Él. Eh, sí. de De los hecho, impuestos, perdón, adelante, adelante. bueno, sí, de hecho también en Primera de Pedro 2:13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya Uf, sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga escallar a la ignorancia del hombre, de los hombres insensatos. qué bueno Entonces, que lo dices. es muy claro, Sí. literalmente. Sí, qué bueno que lo dices. Y eso se complementa con Tito 3:1 que escribe aquí el apóstol Pablo, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en 1 Timoteo 2 del 1 al 4, nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, pónganse a orar. La tienen difícil, pónganse a orar. Sí, Las autoridades son difíciles, claro, por supuesto, respétalas. Si no van en contra de la ley de Dios, tú respeta lo que no está en contra de la ley de Dios, en la mayor medida que puedas. Entiendo que te puedes equivocar o lo que sea, pero no dejes de orar por ellos y ora más que todo por su salvación, así como orarías por algún familiar o por alguien cercano, una amistad. Así también hay que orar por nuestras autoridades para que en algún día conozcan. Y sí sucede, a veces las autoridades llegan a escuchar del Señor, muchas veces no lo siguen, pero gracias a Dios en la Biblia hay ejemplos de que sí han escuchado de Dios y han cambiado muchísimas cosas y esos pueblos han sido bendecidos. Ojalá los presidentes escucharan más de Dios y ojalá los cristianos habláramos más seguido de Dios con ellos. Hay un tema sí, que a mí me llama mucho la atención, aparte de sujetarnos a la autoridad y todo eso, son el tema de las consecuencias, de las consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí en Romanos 13 de nuevo, donde decía, pero si haces algo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Esto es obviamente enseñándonos que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, ellos tienen esa sí, autoridad de usar la fuerza sobre nosotros, entonces no debemos de hacer lo malo. Eso sí, si lo malo, lo que el gobierno considera malo, es lo bueno delante de los ojos de Dios, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios y estar, ahora sí que atenernos a las consecuencias. Y esto sí, claro. no es que a Pablo se le ocurrió, sino que es algo
Cristo mismo enseña cuando está siendo arrestado, que para empezar no se resiste al arresto, y Pedro intenta resistir el tema. Pedro, a quien leíste que decía que respetáramos a las autoridades, bueno, ese mismo Pedro quiso rebanarle la cabeza a uno de los guardias que estaban aprendiendo a Cristo. Gracias a Dios no le dio, le cortó la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hay dos interpretaciones Sí. de esto, que es obviamente es casi una ley natural, que el que hierro mata, hierro muere realmente. Muchas veces, y lo vemos en los pueblos sin ley, el sicario que está matando a la gente, muere desgraciadamente, muere asesinado, porque es que eso es lo que acarreas. Y por otro lado, la segunda interpretación es que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y te puede matar si tú matas. O sea, hoy en día en nuestro país no pasa, pero en Estados Unidos a veces sí pasa, hay pena de muerte todavía. Entonces, ese es el uso legítimo de la Sí. fuerza. Y pasando a otro tema que igual en Romanos 3 está, habla de los impuestos, algo que a nadie le gusta. Pero en Romanos 13 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto lo dice Pablo, pero no es diferente a lo que Cristo dijo cuando se le preguntó de que si se tenía que dar tributo al César, y entonces Cristo contesta tan fácil de que Al si, de César. quién era la cara de la moneda, y dijeron del César. Ah, pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que Y es a de Dios. Dios lo que es de Dios. Claro. Sí, perfecto. No, de acuerdo totalmente. Y Yo, aparte, ajá, no sé qué opinas tú de los impuestos, no, sí, continúa. no, también creo que de hecho esos dos versículos también los tenía, son más que claros. Y, y pues primero, también en la Biblia, como lo que es de los impuestos, se supone que los impuestos son para el pueblo, ¿no? Ujú. Obviamente, si tú estás en un estado que no te piden impuestos, pues no tienes que pagar impuestos, pero si estás en un estado que sí te están exigiendo impuestos, pues ¿qué tienes que hacer? Pues pagarlos y cumplir con la ley y hacer lo que te dicen como así no estés de acuerdo. Porque, porque igual eso también tiene que ver como primero con ayudar a los demás y a los que no tienen y segundo, pues con amar al prójimo. En Romanos 13:8 dice, porque el que ama al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido su ley. Y, y pues eso también es ayudar, como el cumplimiento de la ley, es amor, es más en los impuestos. Y pues es principalmente a lo que nos llama todo, es como, pues en sí es dar todo con amor, está vestirse de amor, que es el vínculo perfecto, ama al prójimo, pues no sé, como en sí todo es amor y creo que dar a los demás y cumplir con las leyes también es amar como al, pues no al Estado, porque uno no tiene que amar al Estado, sino amar a los demás, como con el orden de Dios. Okay. Por ejemplo, alguien, por ejemplo, podría tomar esto que dijiste y dice de que, ay, ¿cómo que dar impuestos es amar a los demás? ¿A poco crees que el Estado no se roba el dinero que damos? ¿Tú crees que todo lo usa para la caridad, lo que sea? Yo ahí sí me voy a meter, yo contestaría sinceramente, sí, por supuesto que el Estado se roba algunas cosas, pero si tú quieres seguir demostrando tu amor al prójimo, bienvenidas sean las donaciones, ¿eh? O sea, tú puedes Sí, donar de tu propio sueldo de manera privada a gente. O sea, nada te impide, si cumples tú con el Estado y si cumples tú con lo que le quieras dar a Dios, con lo que tú hayas pactado en tu corazón con Dios de darle, entonces pues tú también puedes donar dinero, no pasa nada. Si te molesta que el Estado no lo use para algunas cosas, pues también úsalo tú para lo que gustes. Ahora bien, sí, es mejor tener, pues tener esa visión de que del amor cuando estás dando los impuestos, porque pues sí, medianamente sí se va a beneficiar a las personas, también te va a beneficiar a ti mismo, y por otro lado, déjate tú del amor al prójimo, estás respetando a las autoridades y estás amando a Dios porque estás respetando su ley. A la vez también estás amando al prójimo porque estás dando un ejemplo de cumplimiento de las leyes. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma, en la cual entendemos que el Estado pueda tener sus fallas y seguro las tiene, que no todo el dinero lo va a usar para ayudar a la gente,
pero al final facilita servicios del cual muchísimos nos beneficiamos y sé que a muchos otros les hace falta, pero pues siempre hay que, aparte de cumplir en nuestros deberes civiles y, y pues ahora sí que también espirituales con Dios, pues yo Sí, no veo nada de malo en hacer un extra por la gente, porque al final eso también es una manera de compartirles el Evangelio. Cuando tú haces sí, una obra de caridad, muchas veces es una oportunidad para compartir el Evangelio, compartir una comida con alguien en la calle, tú puedes compartirle el Evangelio y también. sí, de acuerdo. Aparte en Levítico 19 también dice, me amas, no consumas todo lo que tienes y deja para el pobre y el extranjero. Como, pues creo literalmente que la Biblia no puede ser más clara en ese tema, y más con lo de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, efectivamente, un cristiano yo creo que siempre debe estar dispuesto realmente a dar. O sea, sí, o Sí, sea, sé que es difícil con el Estado y todo, pero si algo he aprendido de la escritura, y ahorita no tengo los versículos, pero sí decía que cuando tú des dinero, lo des, lo des o sea, pensando que no te lo van a devolver. sí, Eso habla de los préstamos. Bueno, al Estado, honestamente, dale pensando que no te lo va a devolver. Pues ni modo, así es. sí. No, no, pues, sí, Pero porque ni, ni modo, es Latinoamérica, no tenemos estos estados nórdicos donde medianamente ves el beneficio de tus impuestos, pero pues, a la gente le hace más falta el evangelio que las ayudas del gobierno. Entonces, mejor en lugar de preocuparnos por esa parte es ir y predicar el evangelio, que es lo que tenemos que hacer. totalmente. Aparte, digamos, la gente que se queja de los impuestos, pues sí, obviamente entendemos que no es tan chévere estar pagando tantos impuestos al Estado y que digamos cómo se roban, pero si somos cristianos, como, ¿qué hacemos esperando cosas del mundo, no? Ujú, Como lo que nosotros queremos es nuestra mirada es hacia otro lado y decimos como esto es pasajero, esto es de este mundo ujú. y todo es prestado, nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces, pues si estamos dando, que es para ayudar a alguien, sea quien sea, pues demos con amor, que es lo importante. Como si vas a pagar impuestos, págalos con amor. Si estás en un estado que te hacen pagar impuestos, si no te gusta, pues vete, vete a otro donde no tengas que pagar y ya. Sí, ¿no? Y al final eso que mencionas, qué cosa que no, que estas cosas no son de este mundo, ¿no? O sea, sí estamos en el mundo y todo, pero los cristianos no tenemos la mira en las cosas del mundo. Y eso es algo que Jesús, de hecho, cuando fue arrestado, y quiero decir, el arresto de Jesús fue cuando él era inocente. Jamás mostró resistencia, se quedó callado, él sabía qué misión tenía que cumplir, pero a Pilato le contesta lo siguiente, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí entra una cosa interesante que habla de que sus servidores pelearían para que él no fuera entregado a los judíos. Y aquí podemos empezar a hablar del desorden, de la revuelta, de la protesta, hasta qué punto está bien protestar, hasta qué punto está mal, qué me compete a mí como cristiano, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo creo que podemos entrar ahora sí al bellísimo ejemplo de lo que está De sucediendo en Colombia. Colombia. Así que te paso el micrófono primero para que digas más o menos los derechos de la protesta y que cuentes también la situación de Colombia, que se viene lo bueno ahora sí. Bueno, les voy a contar. Entonces, no, en Colombia, pues de hecho han habido protestas como desde hace algunos años, desde 2019. Eh, la ciudadanía está bastante inconforme con el Estado, pero creo que es más como viene muchísimo tiempo atrás, como viene de políticos anteriores, de ideas políticas que se están implementando ahora, pero la situación de este momento empezó con una reforma tributaria que, pues en Colombia tenemos una deuda externa bastante alta, pues también por el tema del COVID vamos súper mal económicamente, entonces lo que tenía que hacer el gobierno y lo que decidí hacer fue lanzar una reforma tributaria. Ay, Latinoamérica. Sí,
Lo que pasaba en la reforma tributaria es que subían los impuestos, en su mayoría eran impuestos a personas con más ingresos. Sin embargo, también habían otros como artículos que eran como subir impuestos al IVA, que es un impuesto al consumo. Entonces, una persona así gane, no sé, como 20 millones de pesos y una persona que gane un salario mínimo que son 900.000 pesos, tenían que pagar el mismo impuesto por un huevo, no sé. Entonces, pues en ese momento como que por eso eran como tres artículos así que eran impuestos regresivos. Y con esos impuestos llegaron políticos de izquierda que pues fue más como por su idea política y empezaron a decir que esa propuesta de reforma tributaria iba a hacer más pobres a los pobres. Entonces empezaron a salir a marchar, eh, marcharon como 3 días y el gobierno nacional decidió que iba a quitar esos artículos de la reforma donde se ponía impuesto al IVA y todos los demás impuestos regresivos para poder pues, aprobar los otros impuestos que eran necesarios como para todas las necesidades de este momento. No obstante, como todavía los políticos, el Comité del Paro, que está conformado principalmente como por políticos de izquierda y también por líderes de sindicatos que también son de izquierda. Y lo que empezaron a hacer fue llamar a la gente y a decir que la reforma tributaria igual iba a seguir haciendo más pobres a los pobres y que ya iba muchísimo más allá de solo la reforma, sino que también tenía que ser por la pobreza, por la violencia, que tenían que marchar y todo eso se desató como, lo utilizaron como una entrevista que hizo una periodista que se llama Vicky Dávila al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que tuvo que renunciar por esa reforma tributaria. Ujú. Y en la entrevista le preguntaban a Carrasquilla que cuánto costaba una cubeta de huevos y él dijo que 1.800 pesos, pero no cuesta eso, cuesta muchísimo más. Entonces, lo que pasó ahí fue como una desconexión totalmente del gobierno con el pueblo y se pudo evidenciar totalmente que primero el gobierno no sabe hacer política y segundo los políticos de izquierda que sí saben hacer política se aprovechan totalmente de las necesidades de las personas y vieron esa ventana de oportunidad para hacerlos creer que estábamos en una situación muchísimo peor y que todos tenían que salir sin importar cualquier situación, así que fuera COVID o cualquier como crisis económica que ya, pues por la que estamos atravesando en este momento. Después de un tiempo retiraron la reforma tributaria, pero también habían mandado una reforma a la salud. En la reforma a la salud no era algo específico, sino que eran ventanas de oportunidades para hacer cosas que seguramente sí iban a afectar a la salud. La salud de Colombia es buena porque atiende a todos, todo el mundo tiene y debe recibir el sistema de salud. Y si no tiene los recursos para pagarlo, hay un fondo que se llama FOSIGA, que Ujú. se encarga de pagarle cualquier cosa como de salud a cualquier persona, ya sea extranjero o colombiano, pero siempre se tiene que atender en salud. Lo que pasa fue que esa reforma abría ventanas de crear como para enfermedades paquetes, como donde, digamos, las personas con cáncer tienen estos paquetes NPS y lo que empezaron a decir los políticos, pues eso puede hacer que las personas tengan que pagar más y más los que tienen más como dificultades y pues problemas de salud, puede ser muchísimo más caro el sistema de salud. Entonces dijeron, no, eso es súper injusto. O sea, También, literal hicieron un seguro privado básicamente, pero del Estado, ¿no? Así ajá, funcionan los seguros y, privados. Entre más condicionales tienes de salud, pum, más sí, pagas. totalmente. Pero igual no era algo ya establecido, sino que eran ventanas de oportunidad que se podrían crear con esa ley. No era que la ley ya lo hiciera necesariamente. Ujú. Y aparte también, pues hay un instituto cancerológico, pues que se encarga como de esos temas de cáncer y es un instituto como autónomo. Lo que querían era que el Ministerio de Salud se hiciera cargo del instituto y eso también, pues, generó un mayor descontento como hacia la gente, entonces siguieron marchando. Después retiraron también la reforma de la salud y hoy en día las personas que siguen marchando ya no hay tantas marchas, pero ha habido bastantes bloqueos, violencia, hasta 108 carros de salud han sido como detenidos por manifestantes. De hecho, las vías, de hecho, por todos los ciudadanos que están manifestando han sido terribles.
se están violando los derechos de muchas personas. Ya la gente que sale a marchar ni siquiera es la que necesita, porque las personas que en verdad necesitan tienen que ir a trabajar y no han podido porque bloquean calles, se como secuestran buses y pues en verdad la violencia ha sido terrible a los que están beneficiando supuestamente. Es simplemente a los políticos, que los políticos mismos son los que salen a decir. De hecho, FECODE, que es la Federación de Educadores de Colombia, que se encarga de, pues son los profesores, el sindicato de colegios públicos, están haciendo política con esta situación porque son totalmente de izquierda. Y, y ya, de hecho, al director de FECODE se le salió en una entrevista que sí era por política, que era estrategia política, y que, pues que no querían desbloquear, que no querían dejar de marchar, que no iban a volver a clases porque no, porque el gobierno no hacía lo que querían cuando nos están dando cuenta que tenemos un montón de necesidades. El COVID, el tercer pico, este es nuestro tercer pico en Colombia, está terrible. Se han muerto un montón de personas y pues simplemente ya lo que decíamos antes, como el medio totalmente se perdió para llegar a un fin que supuestamente es protestar por derechos, pero se está perdiendo, pues se perdió totalmente la legitimidad y ahora es literalmente vandalismo, es terrorismo urbano y, y está totalmente mal. De hecho, el derecho a la vida en varias sentencias constitucionales se ha dicho que supone la garantía de una existencia digna y esta existencia digna eh, implica la mayor posibilidad del despliegue de las facultades de cualquier persona. Esto Pero en español, ¿qué significa realmente? como que o sea, la vida, el derecho a la vida tiene Ajá. que ser como, tiene que el Estado debe proteger y dar la vida digna. Y esa vida digna y esa existencia digna se da cuando el Estado le da, pues, o sea, no le da, sino permite como que la persona pueda desarrollarse y cualquier cosa que lo impida, que se pueda impedir y que atente contra esa vida digna, el Estado tiene que impedirlo porque es totalmente abiertamente inconstitucional. Entonces, pues obviamente existe un derecho a la protesta, pero esta protesta debe ser pacífica, está en el artículo 37, pero en este momento ya estas vías de hecho que está atentando contra la vida digna que implica como la educación de los niños, que aparte los derechos de los niños deben ser protegidos por encima de cualquier cosa, también cuando se está atentando contra el trabajo, la propiedad privada, eh, la libre circulación y remoción no, la libre circulación, perdón. Y, y pues cuando se están, como estas protestas y vandalismo están atentando contra todos estos derechos y libertades de las personas, totalmente es inconstitucional y el Estado debería hacer algo en su legitimidad para poder defender los derechos de los que no están protestando y de los que en verdad necesitan como las garantías, porque no se puede decir que todas las personas que salieron a protestar es todo el país y todas las necesidades, porque pueden estar con el nombre de apoyar a la gente, pero en qué momento están ayudando verdaderamente a las personas que lo necesitan. A mí me parece, pues como mis temas son de educación, me parece terrible que no estén dejando que los niños vayan a estudiar cuando se sabe que que la virtualidad y más, pues menores que no tienen recursos para acceder al Internet y que es muchísimo más difícil la educación así, están perdiendo muchísimo de su desarrollo, que eso va a ser en el largo plazo una consecuencia gigante. Entonces dicen que están peleando por derechos, pero en verdad lo que están haciendo es desorden, están haciendo terrorismo urbano, están atentando contra los derechos de otras personas y el Estado, por proteger ese derecho supuestamente a la protesta, están violando totalmente los derechos de la mayoría de los colombianos. Oye, pero antes, espérate, antes de que se me olvide, hablando del tema ahorita de las protestas, ya ves que hay gente y esta imagen usualmente la empiezan a compartir las personas que están a favor de las protestas, empiezan a compartir una imagen de Cristo sacando a los mercaderes del templo y empiezan a decir que es que Cristo también protestó y que esto es una protesta violenta y que nada más porque tienen ese ejemplo de Cristo sacando gente del templo y volteando las mesas, ya piensan que eso le da validez a sus protestas donde ellos están destruyendo la propiedad ajena. Y con esto empiezan a justificar y excusar todos los daños que han hecho a los negocios, que son privados y además pues también obviamente los públicos, pero principalmente el argumento va contra los privados.
¿Tú crees que este tipo de cosas se valen? O sea, ¿tú crees que la Biblia realmente en este punto, crees que Jesucristo nos está dando un ejemplo de protesta violenta? No, yo creo que interpretar y como creer que ese versículo se usa como para justamente para incentivar las protestas es sacar el versículo fuera de contexto totalmente. Y más porque, pues lo que tú dices, estaban en el templo y, y la forma que Jesús usa como para sacar las cosas, pues digamos, utiliza un medio, pero, o sea, hay lo importante es saber que estaban en su templo como haciendo cosas de Dios y para Dios, ¿no? Exacto. Entonces es como su lugar y él puede justamente dar orden, él lo que está haciendo es dar orden en su casa, bajo sus normas. Entonces, prácticamente está diciendo como que él tiene la potestad de tomar decisiones y como acción frente a lo que estén haciendo otras personas, esté bien o mal, porque es su casa y son sus reglas. Pero él no lo está haciendo como para protestar en contra de alguien y menos de forma violenta y menos contra la vida digna de otras personas. Efectivamente, yo justo voy por esa línea. Yo, aquí tengo de hecho un poquito del texto. A mí sí me gustaría un poquito leerlo para que le quede claro a la gente qué es lo que realmente dice la Biblia, porque incluso a mí me ha tocado discutir con gente que utiliza esta parte de la Biblia y realmente dicen lo que ellos creen o lo que ellos desean que la Biblia diga, pero honestamente la Biblia es híjole, les mete un golpe de knockout cuando te das cuenta que no está diciendo lo que ellos creen. Por ejemplo, ahorita voy Totalmente. a leer lo de Marcos 11 del 15 al 16. Esta misma historia la puedes encontrar en Mateo 21 del 12 al 17, Lucas 19 del 45 al 48 y en Juan 2 del 13 al 22, pero ahorita me voy a centrar en esta parte de Marcos 11 del 15 en adelante, pero yo solo voy a leer ahorita hasta el 16 que dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Te das cuenta? Dice muchas veces la palabra templo. ¿Por qué? Porque toda la sinagoga judía y todos los alrededores del templo tenían su cierto orden y tenían áreas, donde sí había áreas que estaba permitido que estuvieran los mercaderes, porque pues también se vendían cosas alrededor de ahí, pero el templo, específicamente el templo como tú dices, ahí no estaba permitido que ellos estuvieran y al final pues Cristo es Dios y Él hace lo que quiere con su propiedad y Él la cuida. Y te das Sí, cuenta, totalmente. justo, o sea, justo es eso, es como el celo, el celo de Dios por sus cosas, su lugar, que le den la importancia que Él tiene. O sea, Cristo es Dios en la tierra. Y cuando se da cuenta de el menosprecio que la gente tiene, pues sí es feo. Imagínate que mañana empiecen a llegar puestos ambulantes a tu iglesia. O sea, entendemos que al final el templo son cuatro paredes y todo, y nosotros realmente también, como cristianos, somos el templo del Espíritu y todo, pero si estamos yendo nosotros a adorar a Dios y no podemos entrar porque hay una vendimia y un mercado adentro, yo no sé cómo te sentirías. Sí, totalmente de acuerdo. No, Entonces, ajá, pero sí, sí, no, sí, justamente iba a decir eso, como que justamente es como que entren a tu casa y hagan algo, pero cada uno, pues primero, antes que todo, Dios y es Jesús, y Él puede hacer 20.000 cosas que nosotros los seres humanos no podemos hacer simplemente por ser Dios y punto. Pero aparte de eso, también lo que tú dices es como entrar a tu casa y que uno no pueda poner sus reglas y simplemente por poner orden en la propia casa de uno, entonces ya lleguen a justificar y a sacar de contexto algo que no tiene que ver. sí, yo puse el ejemplo de la iglesia, pero es que puse, es que ya sabes, al final los cristianos vivimos en la iglesia también a veces. Pero sí, es lo mismo, la casa, la iglesia son cosas que tienes que cuidar. Yo puse el ejemplo de la iglesia porque es a donde la gente va a alabar a Dios. Pero pues como quiera lo podemos alabar en todo lugar, esa es la parte bonita. Entonces, bueno, volviendo a esta historia, vemos que Cristo no dejaba que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, es decir, solamente el problema era dentro del templo, dentro de ese lugar. Entonces, ese énfasis en el lugar
es lo que nos hace entender todo lo que vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque Cristo técnicamente, como tú lo dijiste, estaba defendiendo su propiedad. Entonces, en Marcos 11:17, que es después de lo que leímos, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es, Wow. ese es yo creo que la parte, hay un detalle en esa palabra que dice, les enseñaba, o sea, no se dedicó a gritonearles, no los insultó, él estaba molesto, sí, pero les enseñaba cuál era la importancia de su templo. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ojo, no dice solo Israel, dice todas las Sí. naciones. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de todas las naciones y Cristo también lo era. Eso es, ahorita que lo estoy leyendo me impresiona más. O sea, ya lo había leído cuando estaba armando el estudio, pero ahorita me impresionó más. Y luego, pues Sí. obviamente, vemos el estado actual, más vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Es decir, le están ultrajando. Entonces, otra cosa que es importante es que no había un daño físico a las personas. Volteó las mesas porque las mesas estaban en el lugar donde era pues la misma casa de Dios, de Cristo, que es Dios mismo. Y además son consecuencias que les cayeron a esas personas por estar transgrediendo. Al final, todo esto tenía un fin. Todo esto tenía un fin, ¿por qué? Porque Cristo quería devolverle ese lugar a su casa. Por eso enseñaba la finalidad de ese lugar, que era casa de oración para todas las naciones. Entonces, él, al empezar a correr a toda la gente que no tenía que estar ahí, regresa las cosas a la normalidad y pasa todo lo que debería de estar pasando en el templo. Es decir, él empezó ahora sí a enseñar en el templo y enseñó varios días ahí. ¿Por qué? Porque ahora sí ya era un lugar digno donde él, donde se podía dar la enseñanza de la palabra y además la gente empezó a acudir. Y dice la Biblia en Mateo 21:14 que sanó a ciegos y cojos. O sea, en Lucas 19:47 se dice que enseñaba y en Mateo 21:14 sanó a ciegos y cojos. Y pues al final yo pienso que este contexto no tiene nada que ver con las protestas. Sí, Yo, no. o sea, yo como cristiano, yo observo aquí un contexto muy diferente y yo no veo que se parezca a lo que están protestando ahorita. Porque como tú mencionaste, esta gente que protesta realmente está haciendo daño a las demás personas y no les está trayendo ningún beneficio. Sí, totalmente. Es que literalmente está sacado de contexto. No, no entiendo por qué, Sí. por qué usarían eso, pero no, totalmente de acuerdo contigo. Sí, no te preocupes, a veces así pasa. Las personas a veces quieren tomar la escritura para querer darnos en la torre a los cristianos y honestamente están tomándola mal porque no la han leído y no han visto el contexto completo, entonces toman los textos que les Sí, conviene y se entiende, pero nuestro deber totalmente. está en enseñarles qué es lo que dice. Y Y con justo, amor siempre. sí, 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 y justo a mí me gustaría comparar esta parte de sanar enfermos. ¿Acaso ves a estos manifestantes sanando enfermos realmente, que pues ya es que están protestando contra cuestiones de que la salud y No, todo eso? ¿Acaso están sanando enfermos o a lo mucho les hacen curaciones a los que se dañaron por uno de esos enfrentamientos físicos con el SMAD? O sea, hasta ahí. y sí, y ni siquiera, como que lo contrario a lo que hacen es, ellos justifican cualquier acción, cualquier vía de hecho, como culpando al gobierno, o sea, ni siquiera tomando responsabilidad por sus acciones, sino que dicen como, ay, pues no sé, bloqueamos la vía y, y se murieron dos bebés eh, en ambulancias porque no dejaban pasar ambulancias bloqueando vías. Entonces, ellos dicen como eso es culpa del gobierno por no querer negociar con el comité del paro No o puede ser. cosas así que uno es como literalmente totalmente
fuera de contexto, todas las acciones no están haciendo lo que por lo que pelean, sino que al contrario están afectando a otras personas que no están de acuerdo ni siquiera con las marchas o que si bien pueden estar de acuerdo, pero también necesitan vivir, no solo ir a marchar. Sí, no, tienes toda la razón. Y la otra parte de esto de las protestas, fíjate, yo no los veo a ellos después de hacer su relajito, supongamos que hayan hecho un relajo en el cual no hayan dañado a nadie. Yo no los veo, honestamente, sentarse después de haber limpiado lo que tenían que limpiar, sentarse y enseñarles de la palabra de Dios a las personas. Sí, Cristo sí lo totalmente. hizo. Entonces, esas son No, las diferencias que creo que yo encuentro realmente. No sé si tú quieras agregar algo más. no, me parece que lo explicaste perfectamente y de acuerdo, adhiero a todo. Bueno, entonces esperamos que quede sellada esa parte. Cristo no está a favor de las protestas violentas. Sí puedes tú tener celo por las cosas de Dios, pero nunca en ningún momento tienes que dañar a alguien que ni la debe ni la teme. Y además Cristo es Dios y estaba cuidando su casa y era para hacer un bien. Y honestamente jamás en la Biblia se enseña que haya dañado a nadie Sí. literalmente. Entonces ahora sí, vamos a volver al tema en el que estábamos. Ahora, una preguntilla. Ok, obviamente, no, noto que tú tampoco estás de acuerdo con tu gobierno, obviamente. Lo respetas, pero no estás de acuerdo. Eh, Sí, Otra cosa que igual noto, tú tienes pues más o menos un diagnóstico de cómo está la situación en todos los aspectos, no solamente en la queja reciente. La queja reciente, recapitulando, fue por un tema de una alza a los impuestos por un tema de salud. no, Y bueno, por un por lo del tema de COVID. todo, fueron, ajá, pero fueron, sí, prácticamente sí, fueron dos reformas. Ok, y luego cuando se echa para atrás, pues ahora sí que la reformation que hicieron, de todas formas la gente se siguió quejando por muchísimas otras cosas que ya traían atravesadas, ¿no? Y Sí, a este punto ya ni siquiera saben algunos por qué se quejan y simplemente están tapando los derechos de libre tránsito de la gente, incluso dañando, no sé si están dañando propiedad privada, pero al menos aquí en México sí, cuando se manifiestan la dañan muchísimo. sí, más de 2.000 o 3.400, no me acuerdo, como entidades financieras, comercio, han sido totalmente destruidas. Y entendiendo que ahorita estamos en pandemia y que la gente la está teniendo más difícil y que si se quejan de que están destruyendo a la gente con los impuestos, ellos también la están destruyendo. Entonces al final, queriendo hacer, entre comillas, algo que ellos consideran justo, están cayendo en muchas injusticias y se cae en violencia. Pero tú comentaste que el Estado les está protegiendo demasiado y demás en un derecho que técnicamente es constitucional, pero ellos no lo están ejerciendo conforme a la Constitución, o sea, es decir, están cayendo en violencia. Pero Sí, yo he visto muchas quejas, por ejemplo, de algunos compañeros de Colombia, que su gobierno es represor y que está golpeando y que está dañando y que ya llevan incluso varios manifestantes muertos y cuánta cosa. Incluso me enteré de un manifestante que primero lo estaban reclamando, pero luego no sé qué cosa le encontraron a ese manifestante que si tenía que ver con otra cosa y que ya dejaron de reclamar justicia por él porque ya no servía políticamente. O sea, ok. no sé tú qué podrías decirme, como qué información desde adentro podrías darme de esto. ¿Hasta qué punto crees que el gobierno realmente les está respetando de más? ¿O hasta qué punto crees que el gobierno sí se ha pasado de Ok. galleta con la fuerza? No, lo que pasa es que acá en Colombia, pues obviamente hay, pues el poder está dividido en tres, que es la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y el presidente, claro que tiene sus facultades, pero yo creo que por encima del presidente está la Corte Constitucional, que es la que se encarga de tomar decisiones y puede ordenar al presidente hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, no han querido controlar totalmente a los manifestantes por su derecho y más por la política, porque dicen como, ay, tienen el derecho a protestar. Sin embargo, obviamente, en muchísimas de las manifestaciones donde ha habido un montón de violencia, sí ha salido como el SMAT, que es la policía como
el escuadrón antidisturbios, Sí, que, que sí han tenido varios enfrentamientos con ciudadanos y muchísimos policías han salido heridos, muchísimas personas del SMAT también, pero también muchísimos manifestantes. claro. Obviamente hay violencia de lado y lado, pero obviamente es un problema sistemático con la policía, pero también es algo que ya también se está saliendo de las manos y llega un momento en el que uno tiene que decir como el Estado necesita poner orden y necesita tomar decisiones en serio, pero si la Corte Constitucional no lo permite, entonces tampoco se puede. Y lo único que se podría hacer sería poner estado de excepción, que es donde el presidente tiene mayores facultades y podría mandar a la fuerza pública para, como para atender como cualquier disturbio de manifestantes, pero no lo han querido hacer. Digamos, quemaron un palacio de justicia en Tuluá Ujú. y pues no se podía hacer nada. Obviamente mandaron al SMAT, pero que ya empiecen a quemar y atentar también contra otros civiles que ni siquiera están saliendo a protestar, pues también es muy grave y el Estado no ha tomado como las decisiones suficientemente fuertes como Ujú. para poder poner orden, Entonces, porque tú, igual también hay muchísimas protestas ilegales. claro, ¿tú crees que al Estado le ha faltado realmente más fuerza de la que ha ejercido? Yo creo que debería saber balancearse. Creo que sí hay problemas Eso. institucionales. Creo que el Estado, ni siquiera como Estado de institución, sino la policía, hay ciertas, o sea, sí, sí creo que sea un problema sistemático, porque hay bastantes policías que abusan de su poder. Claro. Creo que obviamente los policías están para proteger a los ciudadanos, pero, pero yo creo que eso es aparte, como esos enfoques no se puede confundir como ese estado de policías con el estado en sí general, porque el estado no ha mandado órdenes de poner orden en sí, la redundancia, pero, pero los policías sí han abusado de su poder y pues ahí debería haber como un balance, ¿no? Como cuando los manifestantes sí estén cometiendo totalmente delitos y sus vías de hecho sean totalmente inconstitucional y estén atentando contra el desarrollo y el despliegue de las facultades de los demás, Ujú. ahí el policía sí debería como intervenir, pero obviamente en una medida proporcional con lo que se está haciendo. Claro. A mí, mira, yo voy a ser sincero. Yo sí soy una persona mucho de ley y orden desde hace mucho. Eh, yo, la verdad, o sea, sí considero muchas veces, no voy a hablar en este caso específico de las manifestaciones. Yo la verdad considero que muchas veces el Estado detiene el uso de la fuerza y las cosas se le salen de control y entonces cuando quiere usar la fuerza la usa contra la gente equivocada. Y De esas son las acuerdo. muertes que causan conmoción, que realmente el Estado sí ha matado gente que no ha estado haciendo nada, pero que sí ha estado ahí. Y yo la verdad, ahí sí quiero repetir esa parte de Romanos 13, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Hoy en día la espada podría ser una macana, hoy en día la espada podría ser incluso una pistola. Lo que usa el Estado para ejercer la fuerza sobre ti para parar este tipo de manifestaciones, yo creo que el Estado se ha tardado a veces en ejercer la fuerza y parar de manera contundente las manifestaciones y entonces se suma más gente con más confianza y entonces el relajo se hace más grande y entonces cuando se hace más grande el relajo el Estado tiene que ejercer más fuerza de golpe porque no le ejerció a tiempo cuando pudo haberlo hecho de manera más pacífica, un poquito, digo, obviamente con trancazos a Sí, veces, pero más tranquilo que ya entrando a un grado de fuerza en la cual realmente te puedes llevar a alguien de corbata y lo puedes matar. ¿Y qué pasa en todas estas trifulcas? Usualmente, yo no sé el caso de Colombia, pero usualmente en todos lados es lo mismo, específicamente en Latinoamérica. Cuando hay un revolvedero, tú no sabes a quién le estás pegando. Tú como manifestante no sabes ni en dónde estás parado y tú como policía tampoco sabes dónde estás parado, nada más que tú como policía usualmente llevas, ahora sí que más recursos para causar daño y eso que los policías yo estoy seguro que se detienen al momento de hacer daño muchas veces, pero hay otros que neta pues usan todo lo que tienen y a sí. veces ese exceso
por la situación en la que están, que es una situación apremiante, no sabes cómo vas a reaccionar y desgraciadamente terminan con la vida de alguien. Entonces yo por eso repito, a ver, o sea, si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Quizás hayan matado a personas inocentes, pero ¿dónde estaban? En lugar donde todos estaban haciendo un chorro de cosas malas. Yo no podría, honestamente, yo lo digo a título personal, yo no me quejaría, yo no armaría gran escándalo si yo estoy en una manifestación que se torna violenta y a mí me llevan de corbata los policías y me golpean y me dejan mal. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí. Yo no fui a tiempo. Y esto lo digo como convicción personal, que a mí no me gustan mucho las marchas, así sea una marcha pacífica, yo no voy a las marchas. Esto es convicción personal, esto no es un consejo para todos, esto es convicción personal. Pero si yo fuera a una marcha y sé que se torna violenta y no me voy, Sí, tengo que o sea, me atengo a las sí, de hecho, consecuencias. de acuerdo, yo creo total, o sea, en Proverbios 31 del 8 al 9 dice, abre tu boca por los desvalidos, por los derechos de los desafortunados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del afligido y del menesteroso. Entonces, pues, o sea, yo creo que con eso podemos ver como sí, está bien marchar y también se ve en la Constitución, en el artículo 37, está bien pelear por los derechos, tenemos el derecho de hacerlo y es totalmente legítimo poder hablar y es más, pues en ese momento estamos buscando la verdad y estamos, o sea, digamos, si uno va a marchar por alguna razón, que sea para ayudar a la gente, pero cuando ya se está perdiendo totalmente el sentido de las marchas y como tú dices, como cuando ya ves que se torna agresivo y sigues ahí, pues te lo buscaste. Como lo que tú deberías hacer en ese momento sería, pues tú estás peleando por algo, pero si ya se está saliendo fuera de control, pues vete porque, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Literalmente, no entiende. Claro. Como ahí es cuando se pierde totalmente el sentido de lo que se está buscando, sino que se torna en vandalismo, en terrorismo urbano y ya deja de ser totalmente legítimo en tanto de como en el Estado, como en la Constitución, como en la ley, como totalmente en la Biblia, ya no estás ayudando a la gente, sino que estás desobedeciendo totalmente y estás literalmente usando tus propios medios sin pensar que la justicia ni siquiera es nuestra, sino de Dios. Muy bueno eso que dices. Entonces, ok, o sea, un cristiano sí podría atender una marcha. No hay ningún problema. El problema es lo que vas a hacer en la marcha. Ese es el problema. Totalmente. O cómo va a estar la marcha. ¿Qué testimonio estás dando? Eso es lo importante. Yo, Edgar Sala, yo no voy a marchas. Así sea una marcha pacífica, yo no voy a marchas. Esa es convicción propia, pero si alguien no tiene esa convicción de evitar las marchas y desea ir a una marcha de una causa en la cual adhiera, y esa causa, de hecho, incluso es parte de lo que la Biblia contempla como algo justo, puede ir perfectamente a la marcha. Ojo, si la marcha se sale de control, que usualmente no pasa cuando son marchas de cosas tipo, por ejemplo, Creo yo. yo espero que todos los cristianos seamos pro vida, porque pues la Biblia enseña que no Sí. matarás, y luego hablaré de ese tema después en un capítulo del podcast, pero eso es lo que la Biblia enseña y pues suele coincidir que los cristianos somos pro vida, ¿no? Si tú vas a una marcha pro vida, usualmente es marchas, de verdad yo nunca he visto una marcha pro vida violenta. La, Yo tampoco. la verdad, entonces yo no veo nada malo, pero hay cierto tipo de marchas como estas que a veces las llaman de... Si te quedaste con ganas de seguir escuchando este episodio de Outsiders Bajo la Lupa, te recomiendo que te suscribas y estés al pendiente de la siguiente parte de este mismo episodio. Me despido de ti, yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.